Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Víctor, Jordi, Rafael, Jessica, ¿qué tal? Buenos días, Rafael, Anthony, Isabel. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Geraldine, ¿qué tal? Gandhi, Richard, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos, chicos, para que se incorporen mayor cantidad de sus compañeros, porque ustedes son, si no me equivoco, son 40 y tantos. Siempre son 46. Ujú. Bueno, Bueno, jóvenes, el día de hoy pues ha amanecido otra vez, ¿no? Por lo menos los que están en Lima, un clima bastante frío, ha llovido, se nota toda la noche, el clima está bastante inestable y esto causa pues muchos problemas respiratorios, ¿no? Las alergias, etcétera. Así es. Bueno, chicos. Bueno, mientras que vienen sus compañeros, voy a ir haciendo un recordatorio de lo que hemos hecho. Bueno, nosotros las primeras semanas pues fue una clase introductoria, luego hemos avanzado con todo lo previo a la etapa netamente operativa de ejecución de las actividades constructivas. Hemos visto lo que es el expediente técnico, luego hemos visto layout de obra, todo lo que es la parte previa a la planificación, previo a la ejecución de la obra. Hemos visto también movimiento de tierras. Buenos días, Marco. Hemos visto todas las partidas que conciernen a la partida general movimiento de tierra, hemos visto pues nivelación, excavaciones, rellenos, material excedente. Y el día de hoy vamos a ver, como lo ven ahí en la diapositiva, pues subestructuras superficiales, ¿ok? Pero de concreto simple y ciclópeo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de cimentaciones, lo vamos a ver más adelante, pero la clase del día de hoy concierne específicamente a concreto simple, a cimentaciones de concreto simple y ciclópeo. Muy bien, siendo las 7:05, entonces voy a empezar con la toma de la asistencia. Jóvenes, entonces vamos a continuar. Como lo dije en la parte introductoria, ya hemos terminado todas las actividades previas, hemos visto expediente, hemos visto layout de obra, equipo mínimo, y luego en la última clase vimos movimiento de tierras. Ahora vamos a continuar dentro de las partidas de estructuras, con concreto, ¿ok? Pero vamos a ver en la clase de hoy concreto simple y concreto ciclópeo. Algunos dirán, ¿qué cosa es concreto simple y ciclópeo? Lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Entonces, el logro de esta sesión, jóvenes, es que al finalizar ustedes reconozcan y sepan los procedimientos constructivos de las cimentaciones superficiales de concreto simple y de concreto ciclópeo. Como ven, todavía no estamos entrando a cimentaciones de concreto armado. Eso va a ser la próxima clase. Bueno, la próxima clase no, la próxima semana, porque la próxima clase, que es mañana, vamos a ver los metrados de la teoría que veamos el día de hoy. El temario, vamos a ver entonces construcción de cimientos corridos, sobre cimientos, solados, subcimientos, subzapatas, falso piso. Pero antes de eso, me gustaría hacerles algunas preguntas, ¿ok? Las que están en la diapositiva.
¿Qué son las cimentaciones? ¿Qué cimentaciones conoces? ¿Cuáles son los principales problemas crees tú que se encuentran en cimentaciones? A ver, chicos, un minuto para que analicen y luego me van diciendo sus respuestas. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar. A ver, voluntario y voluntaria que me diga, ¿qué son las cimentaciones? ¿Qué cree que son las cimentaciones? A ver, me dice Jordi, elementos estructurales, base de una edificación. Y son la base de una edificación. Ya, ok. Elemento estructural para transmitir las cargas al suelo. Ajá, sí. Esa es su función, perfecto. Son subestructuras, son también llamadas subestructuras, así es. Siguiente pregunta, a ver, ¿qué cimentaciones conoces? Cimentaciones profundas y superficiales. Muy bien, Edwin. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de cimentaciones conocen? Cimentación corrida, muy bien. Zapata, cimiento corrido, zapata aislada, pilotes, muros. Muy bien, jovencito. Cimentaciones combinadas, me dice Víctor. Ajá. Y por último, ¿cuáles son los principales problemas que creen pueden tener o puede derivar pues la construcción de cimentaciones? Infiltración de agua, un mal estudio de mecánica de suelos, sismos. Ajá, por ejemplo, algunas, ¿no, Rafael? Y muchos más, ¿no? Y muchos más que podrían haber. Ahora, jóvenes, quiero que me acompañen a ver un video, ¿ok? Justamente relacionado con el tema, que es, a ver, vamos a ver, ¿qué es sobre esto, ok? La cimentación del Burj Khalifa.
¿Cómo fue a ver la construcción de la cimentación de este rascacielos en Dubái y a qué desafíos se enfrentó? El magnífico Burj Khalifa resiste una fuerte tormenta de arena de 100 kilómetros por hora. Te sorprenderías al saber que los cimientos de este edificio tienen que mantener electricidad 24/7. Cualquier pequeño problema con el suministro de electricidad puede llevar al colapso de todo el edificio en un día con mucho viento. El Burj Khalifa tiene una altura magnífica. Sin embargo, si das una vuelta por debajo de sus hermosos pétalos, descubrirás el secreto de la increíble fuerza del Burj Khalifa. Sus cimientos. Una estructura con una profundidad equivalente a la altura de un edificio de 10 pisos. Curiosamente, la balsa es tan gruesa como 2 seres humanos. Aunque la balsa parece una estructura sencilla, su construcción fue una gran tarea. Esto principalmente se debe a que una enorme cantidad de concreto se vertió en un solo volumen. La construcción de esta balsa comenzó con la colocación de barras de acero. El siguiente paso fue verter el concreto, lo que no fue nada fácil con los 40 grados de calor de Dubái. Es por esto que los ingenieros ejecutaron este trabajo durante la noche. Mundo Yanashpa es un desarrollo inmobiliario sostenible e innovador en las alturas de Tarapoto, en Perú. También mezclaron el concreto con cubitos de hielo mientras lo vertían. Este proceso de hormigonado de toda la balsa se hizo en 4 partes separadas, cada una de ellas durante un periodo de 24 horas. Bill Baker, el ingeniero de diseño del Burj Khalifa, y sus ingenieros de proyecto tuvieron que superar muchos retos de ingeniería. Antes de adentrarnos en esos desafíos, debemos entender primero el mayor de estos desafíos al que se enfrentan todos los ingenieros de diseño de edificios: el asentamiento del suelo. Esto es lo que ocurriría si sus cálculos de diseño para el asentamiento salieran mal. En la construcción normal de edificios, los ingenieros siempre se encuentran con algo llamado estrato duro, el suelo duro donde el edificio puede descansar. Durante la fase de construcción, el peso de un edificio aumenta y es normal que éste se asiente unos centímetros. Observemos el asentamiento del edificio una vez más. Durante este asentamiento, el suelo bajo los cimientos es comprimido. El suelo comprimido actúa como un resorte. Una vez que la fuerza de compresión proporcionada por el suelo equilibra el peso del edificio, este deja de hundirse. Sin embargo, este asentamiento debe estar dentro de un límite seguro. Ahora, tomemos una sección transversal del suelo de Dubái. Es solo arena suelta y roca sedimentaria débil. Incluso después de cavar a 140 metros de profundidad, los ingenieros no lograron encontrar estratos duros y fuertes. Si los ingenieros del Burj Khalifa hubieran construido una cimentación normal de balsa en este lugar, se asentaría mucho y una catástrofe inevitable habría ocurrido. El ingeniero jefe Bill Baker ideó una solución sencilla para un problema tan grande: la fuerza de fricción del suelo circundante. Aquí, Bill Baker intenta atravesar la arena usando una varilla afilada y fina. Es una observación común que incluso después de una distancia la varilla no baja. Esto se debe al aumento de la fuerza de fricción que proporciona la arena circundante a medida que la varilla desciende. Para generar fuerza de fricción, añadió una serie de pilotes debajo de los cimientos de la balsa. La profundidad de estos pilotes de cemento armado equivale a 10 pisos del Burj Khalifa. Ahora sumerge la cimentación en el suelo y toma una sección transversal de la misma. Pongamos a prueba esta cimentación. Estos pilotes generan una fuerza de fricción contra el peso del edificio. Con la ayuda de la fuerza de compresión del suelo y la fuerza de fricción adicional, la cimentación de pilotes de balsa alcanzaría el asentamiento mucho antes y dentro de límites de asentamiento seguros. Cuando la construcción del Burj Khalifa se completó, tenía un asentamiento de solo unos 5 centímetros, que es bastante seguro. El siguiente gran reto es cómo construir estos pilotes a la perfección. Para la construcción de los pilotes, primero empezaron por perforar un agujero con una excavadora de barrena. Las cuchillas de este aparato remueven el suelo perfectamente. Sin embargo, el señor Baker se enfrentó a un problema: las aguas subterráneas de Dubái. Debido a la maquinaria pesada que había, la perforación colapsaría y se llenaría de agua salada subterránea.
La solución era bastante clara. A medida que se excavaba la tierra, se vertía simultáneamente un fluido de perforación a través del eje de la barrena. Esto crea una lechada. La lechada, que es más densa que el agua, ejerce una presión hidrostática sobre las paredes de la perforación. Así, resiste el hundimiento del suelo. Ahora que la perforación está lista, los trabajadores colocaron un cilindro de acero hueco provisional para mantener el suelo intacto para el hormigonado. Luego colocaron estas barras de refuerzo de acero soldadas como un cilindro largo. En el hormigonado normal, los obreros deben utilizar vibradores de concreto para que éste se compacte. El uso de estas máquinas es imposible en perforaciones tan profundas. Es por esto que se utiliza el SCC C60, un tipo especial de concreto que fluye como un líquido. El concreto se vertió con la ayuda de un tubo Tremie. Solo la construcción de los cimientos tomó 2 años. La secuencia completa de la construcción de los cimientos del Burj Khalifa se ilustra aquí. Ya hemos conseguido un buen diseño de cimentación para sostener el edificio más alto del mundo en el suelo suelto de Dubái. Aunque esta balsa apilada resiste la atracción gravitatoria, las fuertes tormentas de arena de Dubái son otra prueba más. El diseño de balsa apilada que hemos desarrollado fallará durante una fuerte tormenta de arena. ¿Se te ocurre alguna sugerencia de diseño para superar este problema? Si quieres reforzar esta torre para prevenir que se caiga, ¿añadirías pegamento en el centro de la placa base o en los bordes? Cuando el Burj Khalifa está pegado en el centro, se cae por la fuerza del viento. Cuando el edificio está pegado en los bordes, se mantiene firme. En el diseño original del Burj Khalifa, también podemos aplicar una técnica similar al diseño de los pilotes. Tan solo aumentar el número de pilotes en la zona del ala. Debido a este ingenioso cambio de diseño, el Burj Khalifa es capaz de soportar velocidades de viento de hasta 240 km por hora. Curiosamente, para analizar esta colocación óptima de los pilotes, los ingenieros realizaron pruebas de carga de pilotes rigurosas, que consistían en aplicar una fuerte carga sobre un pilote de prueba temporal y estudiar el asentamiento. Estas pruebas duraron más de 6 meses y se realizaron en 23 puntos del Burj Khalifa. Ahora, la respuesta que todos estaban esperando. ¿Por qué los cimientos del Burj Khalifa tienen que tener electricidad continuamente? De no hacerlo de esta forma, el agua salada que se filtra desde el mar de Persia corroerá las barras de refuerzo del interior de los pilotes. Para superar este problema, utilizaron la física detrás de las baterías. La electrólisis. Hicieron de estas barras de refuerzo un cátodo y utilizaron una malla de titanio como ánodo de sacrificio. Cuando la corriente continua de los rectificadores se imprime entre ellos, los electrones se depositan en el cátodo. Esto previene la corrosión de las barras de refuerzo, pero corroía demasiado el metal del ánodo. Al cabo de los años, el ánodo tendría que ser sustituido. Algo que queda claro hasta ahora es que para prevenir la corrosión completamente debemos suministrar la cantidad óptima de flujo de corriente. Sin embargo, ¿qué pasa si suministramos un exceso de corriente? Esto llevaría a un fenómeno conocido como fragilidad por hidrógeno. Este fenómeno hace que las barras sean frágiles y se agrieten rápidamente. Es por esto que el sistema de protección catódica que han desarrollado debe ser preciso, sin exceso ni falta de suministro de electricidad. Antes de irte, vuélvete un miembro del ESIX y disfruta de nuestros videos exclusivos sobre ingeniería civil. Gracias por ver todo el video. Muy bien, chicos, entonces han podido observar en el video pues todo lo que han tenido que hacer, hasta recurrir a la física para poder pues desarrollar una cimentación en este escenario tan pues en este escenario de Dubái. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que en realidad nosotros podemos construir en cualquier lugar, ¿ok? Bajo las condiciones más adversas podemos hacerlo, pero pues sabemos pues que aquí los árabes manejan muchísimo dinero en realidad, ¿no? Y tienen pues el dinero para poder usar tecnologías
pues que permitan en estas condiciones, pues con este suelo tan malo que tienen, poder construir rascacielos, ¿no? Entonces, cuando alguien les pregunte, ¿puedo construir aquí en una zona pues completamente complicada? Sí, porque en realidad todo se puede. ¿Puedo construir en una zona pues con la napa freática alta? Sí se puede, todo se puede en realidad. Lo único que es importante, sí, es decir, si tiene los medios económicos para cubrir pues el costo que demandaría hacer una cimentación especial, una estructura especial para ese lugar específico. Aquí vamos a pasar a la siguiente. Miren, lo que observan es un diagrama de Ishikawa. De repente algunos ya lo conocen, otros no. Igualmente lo van a ver cuando lleven sus cursos de tesis, sus cursos de gestión. Les van a enseñar sobre este diagrama. Este diagrama que se llama diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado, ¿no? Porque parece un pescadito. Se utiliza para determinar cuáles son las causas que originan un problema. ¿Okay? Entonces, en este caso, el problema en las cimentaciones tiene diferentes causas que lo originan. Hay causas de origen geotécnico del terreno, causas del diseño propio de la cimentación, causas que vienen del entorno inmediato, ¿no? Que son ajenos a estos dos. Por ejemplo, he colocado aquí una foto de lo que es el entorno inmediato. ¿Quién me puede decir qué ha sucedido ahí? Creo que aquí está más grande, voy a retroceder. Ahí está. ¿Qué pasó ahí? A ver, observen la foto. No, 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 eso no es. Pero manden sus hipótesis, chicos. No importa si se equivocan, ¿no? En realidad, ¿cuáles serían sus posibles hipótesis? A ver, altura inadecuada de la cimentación. Es algo más grave en realidad. A ver si observan bien. Asentamiento del terreno. No. Ojo que he dicho con la cimentación, ¿ah? ¿Qué ha pasado con la cimentación? Pero dale, dale, dale. Lo que ustedes crean, sus hipótesis, no importa si son incorrectas. A ver, otra teoría. La excavación no fue perfilada para la cimentación. La excavación no fue perfilada. Mm, pareciera, ¿no? Pareciera un poquito. Bueno, siempre cede un poco el concreto al final. Ya, pero está bien, ya, ya. Miren, chicos, esto se llama descalce, ¿ok? Descalce de la cimentación. ¿Qué quiere decir el descalce? Esta cimentación, como se ve aquí, ha sido cortada. Ha sido cortada. Porque aquí se nota que van a construir, ¿no? Por algo se está visualizando la cimentación, porque el vecino va a construir acá al costado. Y pues, ¿qué hizo el vecino? Pues vio pues que la cimentación de la persona de mi costado había sobrepasado la parte de mi terreno que me pertenecía. Entonces, ¿qué hizo? Lo cortó. Cortó.
cortó la cimentación, eso se llama descalce. Y eso es una de las causas, pues, de problemas en cimentaciones correspondientes al entorno inmediato. Luego, como ustedes ven, estas causas no corresponden, bueno, por lo menos geotécnica y diseño no corresponden al alcance del curso, ¿no? Ya corresponden a otros cursos que ustedes van a estudiar. Pero sí, al curso de nosotros corresponden las causas originadas por el mal procedimiento constructivo de las cimentaciones. También origina problemas en las cimentaciones. Y eso es lo que justamente forma parte del alcance de la presente sesión. ¿Okay? Ok. Vamos a empezar con la definición, ¿no? Las cimentaciones, también llamadas entonces subestructuras. ¿Y cuál es su función de las cimentaciones? Es soportar y transmitir las cargas de la edificación, es decir, de la superestructura, es decir, la estructura que está por encima del nivel de terreno, al suelo. Esa es su función, transmitir la carga de la superestructura al suelo. Luego dice, para un correcto diseño y un óptimo proceso constructivo se deben realizar previamente los estudios de suelo. Así es, ¿no? Que eso ya nosotros sabemos que se hace desde la etapa del expediente técnico. El estudio de suelo. El estudio de suelo, ¿qué me va a dar? ¿Qué data va a servir al ingeniero estructural? Justamente en el estudio de suelo te van a decir cuál es la profundidad mínima que debe tener la cimentación. Eso es lo que, como resultado del estudio de mecánica de suelos. ¿Dónde está el suelo firme, mejor dicho, ¿no? Te dice cuál es la altura mínima. Luego, tipos de suelo. Pero esta es una forma práctica de reconocer jóvenes, ¿ok? Muy aparte que ya sabemos que es importantísimo el estudio de mecánica de suelos, igual hay una forma práctica de reconocer el suelo. Miren, si puedo excavar simplemente con una pala, ¿no? Y el suelo no me ofrece ninguna resistencia, estamos hablando de un suelo blando, de resistencia mala, no apto para construcción. Luego, si ya no puedo excavar con una pala, sino que necesito un pico, estamos hablando de un suelo semiduro, de una resistencia buena. Y por último, si el terreno ya me ofrece muchísima resistencia al cavar con un pico, estamos hablando de un suelo duro y de una resistencia muy buena, ¿no? De preferencia para construcción. Pero ya hemos visto que en cualquier escenario nosotros podemos construir. Luego, jóvenes, esto me hace recordar a hace varios años, recuerden que en Construcción 2 pues van a llevar sus talleres de construcción, ¿no? Entonces yo también enseñaba en los talleres de construcción, en el hub, he enseñado en el hub de San Miguel, como en el hub de Villa también. ¿Y qué pasaba? Siempre a los grupos yo los dividía en dos, ¿no? Va un grupo, si no me equivoco, en esas épocas eran de 15 alumnos y los dividía mitad a mitad. Entonces, como ahí en una de las sesiones de los talleres tienen que excavar, o sea, unos realizan el trazo, luego del trazo tienen que excavar zapatas y hay también cimentaciones, ¿no? Entonces a un grupo lo puse ya, un representante de ese grupo para que excave esta zapata y al otro representante para que excave otra zapata, ¿no? Entonces tenían que excavar como 45 centímetros más o menos. Entonces empezaban a excavar y un alumnito ya creo que como en unos 10 minutos ya había llegado prácticamente a los 30 centímetros, pero el otro no pasaba ni de un centímetro, excavaba y no podía, y no avanzaba y sudaba, ¿no? Y estaba sudando y sus amigos que le estaban molestando, haciendo bullying, oye, ¿qué pasa? Pero excava, ¿no? Porque era como una competencia entre los dos grupos. ¿Y eso qué quiere decir, no? Que en esa zona justamente donde estaba la Zapata 2, justamente el suelo era mucho más duro que en la otra zona. No era un problema de joven, ¿no? Sino justamente le tocó un suelo más duro. Ya recuerden para cuando estén en construcción 2 y les pase eso. Luego, cuando hablamos de suelos, chicos, generalmente nosotros nos enfocamos en la capacidad portante del suelo, ¿no? Nos vamos ahí, ¿no? ¿Qué tipo de suelo es? Bueno, malo, regular. Pero no solamente tenemos que centrarnos en eso, también hay otras características que tenemos que ver en los suelos. Por ejemplo, el tema de la contaminación de los suelos puede ser por exceso de sulfatos o sales. Esto va a producir problemas posteriores ya a la construcción de la edificación.
A veces pasa cuando ya la edificación está construida, ¿no? Y hay problemas de fluorescencia, no se piensa en el suelo, ¿no? Se dice, seguramente los ladrillos con lo que se ha hecho los muros, pues tenían un exceso de sales, por eso es que se produce este defecto de fluorescencia. O dicen, seguramente la arena del tarrajeo o del mortero ha estado contaminado, pero no, el problema ha nacido mucho antes, ¿no? El suelo sobre el que se construyó esa edificación tenía un exceso de sales. Entonces, no solamente es ver la capacidad portante, sino también que ese suelo esté en buenas condiciones, ¿no? O que no tengan exceso estos materiales. Otro punto a tomar en cuenta es los peligros naturales. Y en el Perú, pues tenemos bastante conocido qué peligros tenemos nosotros, ¿no? Como huaicos, inundaciones, el fenómeno del niño, terremotos, etcétera. Entonces es importante conocer y decidir de acuerdo a eso dónde y cómo construir. ¿Okay? Dónde y cómo construir. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues no tienen estos peligros naturales, ¿no? Ellos tienen otros, tornados, huracanes, ¿no? Siempre escuchamos de otros países, ¿no? Principalmente, bueno, Estados Unidos. Y ellos, pues, generalmente en estas zonas donde suceden, ¿no? Este tipo de eventos, las casas, pues, no son, pues, de concreto. Generalmente son casas de drywall y de madera. Entonces saben, pues, que siempre van a tener esos peligros, entonces las casas son de ese material. Entonces pasa, nuevamente la vuelven a construir sin ningún inconveniente. Ahora vamos a ver un video, chicos, un momentito. Chicos, les aviso que este videito tiene, en un momento tiene, bueno, aparece un personaje político y quiero que sepan pues que, bueno, apareció en el video, pues, ¿no? Así que no es que no tenga ningún tinte político ese video, ¿no? Solamente quiero advertirles por si acaso. La mañana del 15 de marzo, el pánico se apoderó de los pobladores de Retamas, en el distrito de Parcoy, cuando un deslizamiento de piedras y lodo destruyó decenas de viviendas y varias personas quedaron damnificadas. A continuación, te contamos qué fue lo que sucedió y todos los detalles detrás del desastre ocurrido en Patás. En tan solo unos segundos, la desgracia ensombreció la desordenada localidad de Retamas, un pueblo minero donde viven cerca de 5.000 personas, y que con el aumento de las edificaciones en las laderas de los cerros, lo convierte en un lugar hacinado e informal. Esta es la segunda vez que ocurre un deslizamiento de tierra en esta zona. En el 2009, un derrumbe similar dejó 9 fallecidos y 25 damnificados. De acuerdo al director de preparación del INDECI, Miguel Yamasaki, desde aquella vez la zona era considerada de alto riesgo y recomendó reubicar las viviendas asentadas en las laderas. 13 años después, tenemos que lamentar nuevamente este desastre. Tras realizar una evaluación de lo ocurrido, el especialista mencionó que el derrumbe del cerro que sepultó decenas de viviendas se debió a las intensas lluvias en la zona. El representante del INDECI dijo que debido a la temporada de lluvias siempre ocurren este tipo de fenómenos y que ahora ha sucedido en una zona como Retamas. Hasta el lugar de los hechos llegó el presidente de la República, quien sobrevoló las zonas afectadas por el deslizamiento. Además, el mandatario informó que estudia recursos humanos en SEGEL IPAE y conviértete en bachiller equivalente al universitario. ¡Matricúlate ahora! Se declarará el estado de emergencia en el centro poblado de Retamas y aseguró que el gobierno les dará todo el respaldo en salud, educación y lo que se necesite para vivir en condiciones de seguridad. A los vecinos, a este pueblo, al centro poblado de Retamas, para que hagan un esfuerzo de hacer un empadronamiento y tratar de salir de esta zona.
Es una zona bastante riesgosa, donde hay bastantes derrumbos, estamos viviendo sobre el río. Entiendo de que por la influencia minera han venido acá a buscar el desarrollo de su familia, y de acá hago un llamado también a la minera, a la empresa minera, que hay que sentarnos a conversar para ver el desarrollo de estos pueblos, y no solamente de esto, sino a nivel nacional. Por el momento, las autoridades y personal especializado de las minas realizan un arduo trabajo en la remoción de escombros y búsqueda de personas que posiblemente se encuentren atrapadas. Hasta el cierre de esta nota, se habían reportado 8 personas desaparecidas, entre ellos 3 menores de edad. Muy bien. Entonces, chicos, miren, a partir del video, ¿no? Yo les había comentado al inicio, cuando vimos del Burj Khalifa, pues uno puede construir en cualquier lugar, les había dicho, ¿no? Pero hay sus excepciones. Y justamente el video muestra, ¿no? Obviamente, pues no vamos a construir en zonas de riesgo, ¿no? En zonas donde, pues, por ejemplo, en las laderas de los cerros, ¿no? En antiguos cauces de ríos, y no está. Entonces, no podemos construir en ese tipo de lugares. Prohibido. Y generalmente ahí encontramos muchas construcciones informales, ¿no? Todas esas construcciones que hemos visto en el video son informales. Si ya están registradas que son de alto riesgo, porque justamente en realidad toda la zona de ladera de cerros son zonas de alto riesgo, que no se debe construir. Pero pasa mucho pues que las instituciones que deben justamente asegurarse de que las personas no construyen, no hacen un buen trabajo, ¿no? No hacen un buen trabajo. Y hay pues este tipo de construcciones a montones. Imagínense si en Lima hay, ¿qué será pues en el interior del país? Habrá menos control todavía. Bueno, aquí tenemos en la parte izquierda cómo está dividido el Perú, ¿no? Sus 4 zonas sísmicas, siendo en la zona 1 la menos riesgosa y la zona 4, que ustedes ven que justamente está, bueno, en la zona 4, que está pegada al Océano Pacífico, ¿no? Justamente debajo de esta zona, pues ahí el encuentro de 2 placas tectónicas, justamente origina que sea una zona bastante vulnerable y de mayor riesgo sísmico, como dice. Luego, dentro de Lima, en la parte derecha ya, pero ¿por qué es importante, no? El conocer las zonas sísmicas, chicos. Esto es para los futuros ingenieros estructurales que decían irse por la línea de estructuras, pues tienen que tomar en cuenta estos factores de acuerdo a la zona sísmica, ¿no? Si voy a construir en la zona 4, entonces utilizaré el factor 0,45, por ejemplo. En la norma E030 de diseño sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones en la parte de los anexos están cada lugar específico que corresponde a cada zona, ¿no? Y de acuerdo a eso ya mucho más exacto para que pueda identificar pues justamente la zona y su factor. Luego en la parte derecha tenemos ya a nivel Lima, ¿no? A nivel Lima, miren cuáles son las zonas más riesgosas, son las zonas de color rojo. Las zonas de color rojo han sido antiguos rellenos sanitarios, ¿no? Este es otro lugar que está prohibido, pues, construir encima de rellenos sanitarios y lamentablemente en Lima ha pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos rellenos sanitarios en Villa El Salvador, y por el norte tenemos a Ventanilla. Entonces la población ha ido creciendo, pues, y ha ocupado esas zonas como viviendas. Entonces, prohibido también la construcción de viviendas en estas zonas, ¿no? Entonces, las más riesgosas en Lima tenemos a Chorrillos, Villa El Salvador, Callao, Ventanilla. Bueno, aquí tenemos un zoom justamente, miren, y toda la zona roja que ustedes ven en el plano de Lima, justamente viene a ser zona de taludes inestables, ¿no? Con fuerte pendiente, prohibida las construcciones. Y los mejores suelos para construir vendrían a ser pues el verde y el amarillo, ¿no? Vendrían a ser los más recomendables para construcción, son suelos duros, principalmente son suelos gravosos, ¿no? Y justamente los mejores suelos para construir son este tipo de suelos.
uno de los mejores, el centro de Lima, y los distritos que están circundantes al centro de Lima. Ubicación adecuada. Yo no diría adecuada, diría ubicación ideal, ¿no? Porque no siempre pues vamos a tener este escenario ideal para construir. Pero ¿cuál es lo ideal? A ver. Terrenos alejados de peligros naturales. Terrenos planos, suelo firme y de suelo rocoso o gravoso. Esos son los mejores suelos. Lugares inadecuados están en la parte inferior, ¿no? Que ya les había comentado. Laderas de cerros, antiguos cauces de ríos, y luego zonas donde antiguamente han sido pues rellenos sanitarios. No recomendable. Ahora vamos a ver tipo de cimentaciones. Miren, chicos. Tenemos cimentaciones profundas, ¿no?, de concreto armado, y tenemos, por ejemplo, a los pilotes. Hay muchos más, aquí solamente se ha puesto a los pilotes. Ya le hemos dicho que esto no forma parte del alcance del curso, lo van a ver en su curso de construcciones especiales. Ahí van a ver cimentaciones profundas a detalle. En el curso vamos a ver cimentaciones superficiales. De concreto simple, vamos a ver solado. Concreto ciclopio, vamos a ver subcimientos, subzapatas, cimientos corridos y sobrecimientos, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy, hasta aquí. Luego la próxima semana ya vamos a ver concreto armado. Y dentro del concreto armado tenemos cimientos corridos armados, sobrecimientos armados. Zapatas, ¿no? Creo que es una de las más conocidas y más queridas cimentaciones, y en realidad la más recomendada para los ingenieros estructurales, ¿no? Su primera opción siempre va a ser zapata, ¿no? Pues ya vamos a verlo más adelante por qué. Y dentro de las zapatas tenemos aisladas, conectadas, combinadas, y por último, las plateas solosas. Chicos, me olvidé preguntarles, a ver, ¿qué tipo de cimentaciones vieron en el video? Identificaron en el video. Del Burj Khalifa. Ajá, pilote. Pero solamente pilotes, solo profundas. Platea, muy bien. Que ahí lo mencionaban con otro nombre, ¿no? Seguro por eso algunos decían balsa ahí, ¿no? Balsa decían. Pero era una platea de cimentación. O losa de cimentación, que es lo mismo. Vamos a ver ahora cimentaciones superficiales de acuerdo a la norma E050. ¿Qué dice? ¿Qué son? ¿Cuáles son las cimentaciones superficiales? Miren, aquí nos dan en el cuadrito cuáles son. Para la norma E050 son las zapatas aisladas, las zapatas conectadas, combinadas, continuas y plateas de cimentación. Luego, en cuanto a la definición, ¿qué nos dice? Son aquellas que cumplen esta relación. Dice, si su relación profundidad sobre ancho, es decir, D sub F sobre B, es menor o igual a 5, será considerada una cimentación superficial. Y si la relación D sub F sobre B es mayor a 5, será considerada cimentación profunda. Bueno, tenemos entonces zapatas aisladas. Estas zapatas aisladas pueden ser pues perimetrales, pueden ser esquineras, o pueden ser centradas, ¿no? Hay varios tipos de zapatas aisladas, dependiendo cuál va a ser su ubicación. ¿Por qué les digo esto, no? Imagínense, pues, que se va a construir en un terreno de 20 por 30 y que se va a usar zapatas, ¿no? Entonces, en la parte interior seguramente van a haber zapatas, pero en los perímetros de este terreno también van a haber zapatas, y en las esquinas también zapatas. Entonces, las columnas no van a estar, miren, las que son centradas van a tener la columna de esta manera, ¿no? Centrada en los dos ejes de la zapata. Esas serían las zapatas centradas. Pero también vamos a tener las zapatas esquineras, es decir, donde la columna esté justamente en la esquina, aquí en la esquina. O también vamos a tener las perimetrales, donde la columna esté aquí, en la parte central, pero solamente alineada en un eje. Entonces vamos a tener diferentes tipos de zapatas aisladas de acuerdo a la ubicación donde estén, ¿ok? De acuerdo a la ubicación donde estén.
Luego tenemos a las zapatas conectadas, que son aquellas que están conectadas por una viga de cimentación. Y luego tenemos a las zapatas combinadas. Vamos a ver, creo que hay una fotito más allá. Acá tenemos, sí, una zapata combinada. Es aquella zapata que recibe, ¿no? Y recibe la carga de dos elementos verticales. Por ejemplo, de dos o más elementos verticales. Luego tenemos las cimentaciones continuas. Por ejemplo, es muy común ver estas cimentaciones continuas. Son aquellas cimentaciones que reciben la carga de un muro. Aquí está. Reciben la carga de un muro. Luego tenemos, miren, aquí dentro de las zapatas aisladas también tenemos unas zapatas circulares, ¿no? Como ustedes ven aquí. Pero en realidad, pues prácticamente no se usan estas zapatas porque para usar un elemento tiene que cumplir varios requisitos, ¿no? Puede ser que estructuralmente, es decir, en teoría sea muy bueno, ¿no? En realidad son buenos los elementos, eh, las formas regulares son las mejores, ¿no? Son más estables. Bueno, el círculo también es un elemento regular. Por ahí cumple, ¿no? Pero el detalle está en la práctica. En la práctica, pues una zapata circular va a requerir un encofrado, ¿no? Un encofrado, un momentito. Bueno, entonces va a requerir un encofrado que tenga una forma especial, ¿no? Va a tener que ser, pues, doblado, etcétera. Va a requerir una mano de obra especial. Va a demandar más tiempo a los obreros hacer justamente el encofrado de esta zapata con estas características. Así no tenga el encofrado, porque no todas las cimentaciones se encofran, igual, ¿no? Imagínense el perfilado de un elemento circular, va a ser mucho más complejo, pues, que una zapata, pues, ya sea con ángulos rectos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y es por eso, jóvenes, que prácticamente no se utilizan, ¿no? Pero en la teoría funcionan, pero en la práctica no. Igualmente tenemos, ¿no? Este anillo continuo, cuando tengamos muros circulares, también tenemos que usar esta cimentación de manera circular. Bueno, aquí jóvenes, a ver, de acuerdo a lo que hemos dicho, quiero que verifiquen la norma en estas cimentaciones, jovencitos. Recuerden que la relación de sub F sobre B tenía que ser menor o igual a 5, ¿no? A ver, corrobórenlo por favor en el corte 1-1 primero para empezar. Desde donde tenían que considerar el D sub F era desde el nivel de terreno natural hasta el nivel de fondo de cimentación. Chicos, a ver qué me dice Calderón. Calderón, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho. A ver, por favor, en el corte 1-1, ¿cuánto Ya. sale? Discúlpame, no lo escuché bien. ¿Cuántos hay de qué? ¡Oh! ¿No me estás escuchando? No, ¿Se me dice, sí, estarás sale un tomando? ratito. Ay, encima me lo Disculpa. dices, saliste. Mm. A ver, estaba diciendo Calderón que verifiquen la norma en el Ajá. corte 1-1 para que corroboren que es una cimentación superficial. No creo que sea una cimentación superficial. No, sí, 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 es una zapata. A ver, señorita López, ¿ha estado atenta a la explicación? ¿A la pregunta? Señorita López, ¿me escucha? Sí, profesor, estoy viendo con respecto a la norma. Ok. Retrocedo para que lo vean, ¿no? La relación D sub F sobre B tiene que ser menor o igual a 5. Eso es lo que les he pedido que corroboren, por favor. Eso, profesor.
A ver, chicos, entonces tienen que identificar el nivel de terreno, ¿no? ¿Dónde está ese? Está aquí. ¿Dónde está el nivel de fondo de cimentación? Está aquí. Entonces vendría a ser esto. Que justamente nos dicen aquí, ¿no? El nivel de fondo es menos 1,20, me dicen. Pónganlo aquí, por favor, los que dicen que sí cumple, pongan cómo le salió, por favor. Quiero que coloquen la cota y coloquen la relación, ¿ok? El D sub F sobre el B. En el corte 1,1. Sí cumpliría, profesora. A ver, muy bien. A ver, señorita, a ver, yo en acá nos pone, dice 1,20, perfecto, porque este es 1,20. Entre 60, porque ese es el ancho de la cimentación, y sale a 2. Perfecto. Muy bien, entonces cumple. Chicos, a ver en el segundo, por favor, en el corte 2,2. Lo ponen, por favor, la relación ahí. A ver, Víctor lo ha puesto muy bien. 1,20 entre 0,25 y 4,8. Muy bien. Entonces, al igual, primero identifican el nivel de terreno natural hasta el nivel de fondo. En este caso, igual, es 1,20 sobre 0,25. Muy bien, chicos, entonces cumple. Muy bien, ahora sí pueden ir a su break de 10 minutos y continuamos. Bueno, jovencitos, vamos a continuar. ¿Me pueden confirmar, por favor, que están? Gracias, chicos, por confirmar. Miren, ahora
Si bien es cierto, les he dicho que no forma parte del alcance, pero básicamente solamente vamos a ver cómo se clasifican, vamos a decir, las cimentaciones profundas, ¿ok? De acuerdo a la E050, pero no vamos a ahondar en el tema, ¿no? Porque esto ya lo van a ver en otro curso. Entonces, lo que nos dice la norma, cimentaciones profundas, es aquella en que la relación de sub F sobre B es mayor a 5. Tipos de cimentaciones, entonces tenemos todas las que observan ahí. ¿En qué se van a diferenciar básicamente entre lo que es pilotes, ¿no? O micropilotes o pilares? Básicamente es en el diámetro, chicos. Entonces, cuando hablamos de pilar, estamos hablando de un elemento de cimentación profunda con diámetros mayores a 90. Cuando hablamos de pilotes, elementos de cimentación profunda con diámetros menores o iguales a 90. Luego también tenemos ahí pilotes para densificación, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de pilotes son aquellos que se instalan para mejorar las propiedades físico-mecánicas de los suelos. Cuando hablamos de micropilotes, estamos hablando de diámetros de hasta 35 centímetros. Y luego también estamos ahí en la clasificación, dice cajones de cimentación. Cuando hablamos de estos cajones, estamos hablando de elementos prefabricados parcialmente de cimentación, que se construyen inicialmente con un hueco, ¿no? Como ustedes ven ahí en las imágenes de inferior derecha, y van a ser rellenados posteriormente, ¿no? Ya para culminar su fabricación. En este caso, de estos cajones, van a permanecer abiertas, como ven ahí, en la parte inferior y superior durante la construcción. Entonces, este cajón, en el fondo, como ustedes ven, tienen un borde cortante, ¿no? Ahí está en diagonal, que permite que se ancle mucho mejor al terreno. Luego se entierra en el lugar mediante la ayuda de una gata hidráulica, se entierra en el lugar, se va a retirar el suelo interiormente que haya dentro de estos grandes cajones y luego posteriormente se va a proceder al vaciado, ¿ok? Primero de la losa inferior, luego se retira y se extrae el agua que puede haber y se procede ya a culminar con la losa inferior. Entonces son construcciones que pueden ser parcialmente enterradas o totalmente enterradas también. Luego vamos a ver dentro de concreto simple al solado. Entonces aquí tenemos el solado. El solado se recomienda utilizar en las estructuras que van a estar armadas. ¿Okay? ¿Para qué? Para aislar al elemento, ¿no? Al acero del terreno. No solamente para eso, ¿no? Vamos a ver, aquí están todas sus funciones. Protege, aísla y suspende la armadura de la zapata del suelo y me va a permitir tener una superficie mucho más nivelada para que el topógrafo pueda realizar con más exactitud sus trazos, ¿no? Porque en este solado él tiene que hacer el trazo de la ubicación exacta del acero de la zapata y del acero también, en este caso, de la imagen que se ve ahí de la columna. Les comento, jóvenes, que se recomienda poner solado, ¿no? Pero en algunos proyectos no se pone solado. Y a veces pasa pues que el ingeniero estructural no lo considera importante y no lo pone, ¿no? Como hemos visto en el gráfico, ¿no? Yo digo eso está mal, ¿no? Eso está mal, pero hay proyectos que no está, o sea, no está el solado, entonces hay profesionales que no lo hacen, ¿no? Si no está en el plano, yo no lo hago, ¿cierto? Recuerdo que este era un proyecto que tenía 10 zapatas, ¿ok? Eran 10 zapatas. Y en el plano no decía solado, ¿no? No decía solado. Se le hace la observación al cliente, ¿no? Porque en realidad tú eres el constructor, tú eres el especialista, entonces tú le recomiendas, miren, sus zapatas no tienen solados, los beneficios del solado son estos. Entonces, ¿se procede o no a hacerlo? Pero yo sí lo recomiendo que se haga, ¿no? Entonces, más o menos salían 300 soles, recuerdo, cada solado. Entonces, sería 3.000 soles más, ¿no? 3.000 soles más. Y se aprobó, ¿no? Y se aprobó pues que se haga el solado cuando se explica cuáles son los beneficios, ¿no? Bueno, tu edificación, tu cimentación va a ser mucho más duradera que si no la pones. Entonces, ese es un ejemplo. Bueno, luego, antes de construir cimentaciones superficiales, dice, de concreto armado o estructuras que estarán en contacto directo con el suelo, ¿no? Como zapatas, vigas de cimentación, etc. Se prepara la superficie de contacto con la construcción con un solado. En promedio, el solado, jóvenes, tiene de 3 pulgadas a 4 pulgadas de espesor. ¿Cuántos son 3 pulgadas? A ver si pueden sacar la cuenta en centímetros, por favor.
No, pero exacto quiero. ¿Cuánto es 3 pulgadas? 7.62, muy bien. ¿Cuánto es 4 pulgadas? Ahora, ¿cuánto es 4 pulgadas? 10. Entonces dice, ¿no? El solado, generalmente cuando ustedes vean en los expedientes, va a decir solado de 3 pulgadas o de 4 pulgadas. Entonces ustedes imagínense, pues, en el terreno diciendo al topógrafo, márcame 7.62, porque dice 3, ¿no? O diciendo, márcame 10.16. No, ¿no? Se dice, márcame a 10, ¿no? Márcame a 10. Aunque el reglamento dice, chicos, que el solado mínimo puede ser de 5 centímetros también, ¿ok? Pero en general, en promedio, se hace de 10. Y además hay que recordar lo siguiente, que en el reglamento te dicen lo mínimo que tienes que utilizar, que no necesariamente lo mínimo es lo mejor, ¿no? No necesariamente. Bueno, dice, a continuación se colocan los dados de concreto, los mismos que tienen sus lados de medida igual al recubrimiento de la zapata. Entonces, una vez que ya se trazó, ¿no? Acá por ejemplo está el obrero, está terminando de realizar el solado, ¿no? De acuerdo a la altura que se le ha especificado. Se procedería, pues, una vez obviamente que frague y que seque, a colocar la armadura. Pero como no se coloca la armadura directamente encima del solado, sino se coloca encima de los dados de concreto. Estos dados de concreto sirven, justamente, la altura de estos dados corresponden a la altura del recubrimiento de la zapata. ¿Okay? Esta zapata tiene que tener un recubrimiento inferior y un recubrimiento lateral. Mínimo es, de acuerdo a la norma, 7.5 centímetros. Entonces se coloca el acero, primero los dados, luego el acero de la zapata y luego el acero de la columna. Ahí está. El solado es una mezcla de concreto simple o pobre, también conocido de 1 a 5, es decir, 1 de cemento y 5 de hormigón. A ver, dice, seguidamente se colocará la armadura del cimiento, bueno, en este caso era de la zapata, el que hemos visto, el que no debe estar en contacto con el solado. Ya hemos dicho que está sobre los dados de concreto. Esta separación se conoce como recubrimiento. En esto ya les mencioné. Ahora, ¿qué especificaciones deben tener los solados? Vamos a ver, ¿qué dice la norma? Aquí está en la siguiente diapositiva. Dice, el solado, ¿esto de qué norma lo hemos sacado? De la norma de metrados, ¿ok? Dice, el solado es una capa de concreto simple, de escaso espesor, que se coloca en el fondo de las excavaciones para zapatas, muro de contención, losa de cimentación, etc., proporcionando una base para el trazado de los elementos estructurales superiores y la colocación de su respectiva armadura. Unidad de medida, miren chicos, es metro cuadrado, ¿ah? Acá suelen confundirse mucho y piensan que la unidad de medida del solado es metro cúbico, ya saben, es metro cuadrado. Forma de medición, dice, se medirá el área efectiva del solado contada hasta 5 centímetros de la cara vertical del elemento estructural. Ahí está. Luego, ¿qué dice la norma E060, que es de concreto armado? Dice, ¿no? Tiene un capítulo que habla de concreto simple. Justo dice, resistencia mínima. La resistencia especificada del concreto simple para ser usado con fines... Justo dice, resistencia mínima. La resistencia especificada del concreto simple para ser usado con fines estructurales a los 28 días no debe ser menor que 14 megapascales. Ahí está. Todos los materiales que se empleen para la fabricación del concreto simple, que es cemento, agregados, agua, aditivos, deberá cumplir con los mismos requisitos que para el concreto armado. Luego, chicos, esta es una tareita para ustedes, ¿ok? Que revise. En la norma E060, en la primera parte están todas las definiciones concernientes a concreto. Entonces, ¿qué van a revisar? ¿Qué es concreto estructural? ¿Qué es concreto simple? ¿Y qué es concreto armado? ¿Ok? Ahora vamos a continuar con subzapata o subcimiento. Dice, cuando se trata de casos puntuales, ¿serán subzapatas o falsas zapatas? ¿No? Esta es una pregunta común que siempre me hacen, profesora. ¿Subzapata es lo mismo que falsa zapata? Sí. Dice, se trata de bases de muros de contención, placas o similares serán subcimientos. Claro, si es debajo de zapatas será subzapata, si es debajo de cimientos será subcimientos. En ambos casos actúan como elemento de transición. Miren chicos, entonces esta subzapata es un elemento de transición, solamente de transición. La resistencia a la compresión es muy pobre, normalmente
menor a 80 kilogramos por centímetro cuadrado, llegando a aplicarse proporciones de 1 a 12 más 40% de piedra grande. Ahora vamos a ver cuándo se utiliza, ¿no? Cuándo se utilizan las subzapatas. A veces jóvenes, miren, como les había comentado en los estudios de mecánica de suelos, te indican cuál debe ser la profundidad mínima de tu cimentación. Entonces, esta pues puede decir que nos digan, ¿no? Esta es la profundidad mínima que debe estar, no sé, a menos 3. ¿Ok? A menos 3. Entonces, una opción es que esta zapata, pues, empiece acá y llegue justamente hasta ahí, ¿no? Ahí está, porque me está diciendo el estudio de mecánica de suelos que el suelo firme está a menos 3, entonces mi zapata debe ser desde aquí hasta menos 3. Pero esta es una zapata gigante, ¿no? Entonces en costos no va a convenir, hacerla hasta ahí. Yo solamente hago mi zapata, ¿no? Para que me soporte los esfuerzos de la superestructura y utilizo un elemento de transición para llegar a ese nivel que me dicta el estudio de mecánica de suelo. Y utilizo una subzapata. Entonces me va a servir de transición para que esta carga sea transferida por aquí y luego al suelo. Este también es un ejemplo muy claro. Miren, aquí tenemos, ¿no?, una zapata y aquí tenemos una cisterna, que podría ser una piscina, otro elemento estructural en realidad, cualquiera, ¿no? Pero en este caso viene a ser un poquito más crítico, ¿no? Un elemento que contiene, ¿no?, en este caso agua. Puede decir que cualquier tipo de rajadura, fisura, problemas que contenga, que le pueda ocurrir a sus muros es crítico. Entonces aquí lo que la norma dice, ¿no? Si D es menor a H, ¿no?, la separación horizontal es menor, perdón, a la vertical en cuanto a nivel inferior de zapata y del otro elemento, tienes que hacer una subzapata. ¿Ok? Es decir, si estás muy cerca, tienes que hacer una subzapata. ¿Qué pasa si mi zapata está muy cerca? A ver, la voy a dibujar exagerando, ¿no? Que justamente mi zapata esté por aquí. Pues. Ahí. ¿No? Donde este D es menor al H. ¿Qué pasa? Aquí cuando se realiza la transferencia de cargas, chicos, bueno, voy a moverlo un poquito más para que esté mucho más cerca esto. A ver, un ratito. Ya, ahí. Ahí está. Cuando se realiza la transferencia de cargas de la superestructura a la subestructura, la transferencia más o menos se origina así, este ángulo. Entonces, con la transferencia y con la energía que se va a liberar acá en el terreno, pues esta estructura va a fallar. Va a fallar, va a aparecer grietas y pues el agua va a filtrar aquí, ¿no?, de esta cisterna. Entonces es por eso lo que busca justamente la norma es eso, ¿no? En este caso que esta distancia sea muy cercana, lo que tienes que hacer es una subzapata. Haces la subzapata y pues la fuerza se va a transferir a un nivel inferior que no va a dañar la estructura del costado. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Miren, aquí tenemos un suelo, en este caso es arcilla limosa, la grava está en un nivel inferior, entonces aquí se ha construido una subzapata. Acá igualmente, acá hay material de relleno, la tierra firme está un nivel inferior, se construye una subzapata. Ahora vamos a ver procedimiento constructivo, chicos, del cimiento corrido, ¿ok? Estamos en concreto ciclopio, no se olviden. El cimiento corrido, dice, este tipo de cimentación se utiliza para edificaciones, pero antes de eso, antes de ir leyendo y comentando, chicos, entonces, de aquí en adelante vamos a ver diferentes tipos de cimentaciones. Y justamente, ¿no?, por ejemplo, que se especialicen en estructuras, ellos van a conocer justamente, ¿no? Conocen toda esta gama de cimentaciones y de acuerdo a las características, pues, del suelo, de su edificación, etcétera, van a poder decir cuál es la mejor. Y justamente de eso se trata, que ustedes conozcan todo el tipo de cimentaciones y tengan el criterio de decir y de poder elegir qué tipo de cimentación utilizarán de acuerdo a las características, ¿no? Uno, del suelo, segundo, de la edificación. Y aquí va el primer caso, ¿no?
Si estamos pues frente a una edificación de albañilería, ¿no? Ya sea confinada o armada, de mediana altura, por ejemplo, ¿no? Máximo 4 pisos, ¿ok? Entonces, y que el suelo, aparte, que el suelo sea de regular a bueno, es decir, la capacidad portante del suelo sea mayor o igual a 3 kilogramos sobre centímetros cuadrados, puedo pensar en utilizar una cimentación corrida de concreto ciclopio nada más, porque también hay otras opciones, de cimiento corrido con concreto armado también, pero en este caso es con concreto ciclopio si tengo y cumple estas características. Este tipo de cimentación, cimiento corrido, chicos, es construido en 2 etapas. Primero se construye el cimiento corrido, el cimiento propiamente dicho, vamos a decir, que es este, y en una segunda etapa se construye el sobrecimiento, que lo voy a dibujar, en realidad es un poquito más alto, es hasta ahí. Se recomienda que este sobrecimiento por lo menos esté por encima, 15 centímetros por encima de un nivel de piso terminado. ¿Cuál es el objetivo de hacer sobrecimiento? Es aislar al muro, chicos. Aquí está el muro, ¿no? Es aislar al muro de la humedad del terreno y en este caso aislarlo también de esta humedad que se puede generar por el mantenimiento de este piso, ¿no? Puede ir debilitando, puede ir degradando si queda a la misma altura. Entonces, tenemos 2 etapas, como les había dicho, ¿no? Según el tipo de suelo, el A, que es la altura del cimiento, puede variar, tiene que ser mayor o igual a 60 y en el caso del ancho, mayor o igual a 0.45 y la profundidad mayor o igual a 1 metro. Ahora vamos a ver el procedimiento. Allá. Pero antes de eso, acá estamos hablando, ¿no?, del cimiento, ahora vamos a hablar del sobrecimiento. Dice, son la base de los muros de albañilería. Se apoyan en el cimiento. Justamente aquí está, ¿no? Acá está el sobrecimiento. Se apoyan sobre el cimiento. Y el espesor, chicos, es decir, esto, ¿no? Este espesor va a variar de acuerdo al muro que van a soportar. Entonces, si va a haber un muro de cabeza, este sobrecimiento será de 25 centímetros. Y si va a soportar un muro de soga, será de 15 centímetros. Dice, y su altura no debe ser mayor a 40 centímetros. En realidad esto es relativo. Dice, hay una limitación de altura del sobrecimiento. En realidad no hay escrita, ¿no?, en la norma una limitación en cuanto a la altura, ¿no? Lo que sí se cuida es que no sea muy esbelto, ¿no? Es decir, la relación entre altura y ancho tampoco que sea, pues, demasiado exagerada, ¿no? Pero sí, sí es posible hacer de 40 también. Bueno, estas subestructuras, dice, son la base de apoyo de los muros portantes de una estructura de albañilería, por lo que se debe colocar la armadura de las columnas antes de verter o llenar el concreto al cimiento. Muy bien, entonces miren, chicos, aquí está el cimiento. En la próxima diapositiva vamos a ver el procedimiento constructivo, pero quiero adelantarme con eso. Entonces, aquí tenemos el cimiento y previo al vaciado del cimiento ya se colocaron estas columnas que ustedes ven, ¿no? Estas columnas son de confinamiento. Luego ya puedo empezar con el sobrecimiento, ¿ok? ¿Con qué? Con el encofrado, ¿no? Con lo que ven aquí en la izquierda este encofrado, eso, ¿no? Tendré que poner el encofrado, ahí está el encofrado. Ajá, el encofrado. Miren, esto les va a servir para los problemas de empedrados. El encofrado, entonces, o el sobrecimiento, empieza, ¿no? ¿De dónde a dónde abarca? De borde de columna a borde de columna, ¿no? Lo digo porque algunos alumnos metran todo así, todo lo consideran sobrecimiento. No. Entonces va de columna a columna. Va de aquí a aquí. De ahí a ahí va el sobrecimiento entonces, ¿no? Y ahí tienen que hacer su encofrado. Vamos a ver los materiales que lo conforman. Concreto simple. Miren, cuando estamos hablando de concreto simple, estamos hablando de una mezcla de cemento, hormigón y agua, chicos. ¿Ok? Y de agua. ¿Qué es el hormigón? A ver, recordando un poco materiales de construcción. ¿Qué es hormigón? Agregado, así, pero específicamente, ¿qué agregados? ¿Arena fina y gruesa? No. ¿Cemento, agua, arena? No. ¿Piedra, arena y cemento? No.
Bueno, miren, acá está, ¿no? Acá dice hormigón, dice mezcla natural de agregados, o sea, no dice arena, por si acaso, de agregados finos y gruesos. Mezcla de arena y grava. Cerca, pero todavía no. El hormigón, chicos, específicamente es piedra chancada más arena gruesa. Ese es el hormigón, ¿ok? Ese es el hormigón. Y como ustedes ven, en cimentaciones sí se acepta el uso de hormigón, pero ya cuando se hagan subestructuras ya no se recomienda utilizar hormigón. ¿Ok? Se tiene que comprar por separado la piedra. En cambio aquí viene todo junto, viene mezclado la piedra chancada y la arena gruesa. Pero cuando hagamos superestructuras, repito, está prohibido. Luego tenemos concreto ciclópeo. Cuando hablamos de concreto ciclópeo, estamos hablando, miren, de concreto simple, que ya saben cuál es su componente, ¿no? Cemento, hormigón y agua, y piedra de zanja. Piedra de zanja es un nombre informal, pero su nombre formal es piedra desplazadora. Eso lo vamos a ver, en la norma está. Y luego el cemento va a variar de acuerdo al tipo de suelo en la que construyamos pues la cimentación. Luego, la piedra de zanja, que les dije que es la piedra desplazadora, se recomienda que sea de cantera, ¿no? No de río. Entonces, por eso cuando hablamos de grava, acá en el Perú grava se le conoce más a la piedra de río, por eso es que no es diferente piedra chancada. En cimientos, el tamaño máximo tiene que ser menor o igual a 10 y en sobrecimiento el tamaño es menor o igual a 4. ¿Okay? A ver, ¿cuánto es 10 pulgadas, chicos? A ver, pónganme en el chat, por favor. Dicen cimientos, el tamaño máximo dice tiene que ser menor o igual a 10 pulgadas. ¿Cuánto es 10 pulgadas en centímetros? Gracias, 25. ¿No? Ya. Y en 4 pulgadas, a ver, en sobrecimiento. ¿Cuánto es 4 pulgadas? 10. Entonces, miren, más o menos para que puedan tener una idea, ¿no? Entonces, en cimientos, 25 centímetros más o menos la piedra. Y en sobrecimientos, 10, ¿no? 10, mucho más pequeñas. Vamos a ver qué dice la norma, miren chicos. En la norma E060, ya casi en los capítulos finales, vamos a ver qué dice la norma, miren chicos. En la norma E060, ya casi en los capítulos finales, habla del concreto ciclópeo. Dice, se denomina concreto ciclópeo aquel concreto simple que es colocado conjuntamente con la piedra desplazadora, ¿no? Aquí ven, no dice piedra de zanja, dice piedra desplazadora. Y que tiene las siguientes características. Entonces, el concreto ciclópeo dice resistencia mínima 10 megapascales. La piedra desplazadora no excederá del 30% del volumen total del concreto ciclópeo. Y acá habla un poquito del procedimiento, dice, y será colocada de manera homogénea, debiendo quedar todos sus bordes embebidos en el concreto. Luego dice, la mayor dimensión de la piedra desplazadora no excederá de la mitad de la menor dimensión del elemento, ni será mayor de 25. A ver, aquí les hago un ejercicio. A ver, este es mi cimiento, ¿ok? Y este cimiento mide 60 centímetros. A ver, chicos, ¿de qué tamaño deberá ser la piedra desplazadora? ¿De qué tamaño máximo será la piedra desplazadora? A ver, ¿qué más? A ver, otras respuestas, aparte de Rafael. ¿Qué me dicen los demás? Okay. A ver, vamos a evaluarlo. Dice, la mayor dimensión no excederá de la mitad de la menor dimensión. ¿Cuál sería la mitad de la menor dimensión? ¿Cuánto es la mitad? Es 30, ¿cierto? Es 30. Entonces, sería pues que la piedra no deberá exceder de 30 centímetros, ¿no? Me está diciendo, no debería exceder en 30, pero me da otra restricción, que me dice, igualmente, dice, ni será mayor a 25, ¿no? Ni será mayor a 25.
Entonces, como me da la otra restricción, ya quedaría en 25. Ahí está. Muy bien. Limitaciones. El uso de este concreto está limitado a cimientos corridos, sobre cimientos, muros de contención de gravedad y falsas zapatas. Ahí está. Concreto ciclópico. Procedimiento constructivo. A ver, chicos, atentos. Primero se realiza, obviamente, el trazo. Luego procedo a la excavación, ¿no? Hasta donde indiquen los planos. La profundidad de la zanja para un suelo de resistencia media puede variar entre 1 y 1,20, ¿no? En ese promedio voy a excavar de acuerdo al plano. Y el ancho va a variar entre 40 y 50. Miren, en general, podría ser de repente este ancho mucho menor, ¿no? Podría ser de repente de 30. Pero el detalle está aquí, ¿no? Un obrero no podría entrar, ¿no? No podría entrar si se hace más angosto. Entonces, también por cuestiones ergonómicas, mínimo entre 40 y 50. Luego se procede a humectar el fondo, nivelar y compactar, ¿no? Todo eso previo al vaciado del concreto ciclópeo. Luego, paralelamente, se van habilitando las columnas de confinamiento, ¿ok? Y antes del vaciado tienen que estar colocadas, como ustedes observan aquí, ¿no? Antes del vaciado se procede a colocar las columnas de confinamiento. En este caso, tienen que estar aseguradas estas columnas con maderas soleras y fijadas al terreno con estacas para evitar que cuando se haga el vaciado del concreto ciclópeo, pues no se vayan a desfasar, ¿no? No se vayan a desnivelar. Y luego se procede al vaciado del concreto ciclópeo, ¿ok? ¿Cómo se realiza? Se va realizando por capas, chicos. Entonces voy colocando una capa de concreto simple y luego voy colocando las piedras desplazadoras. Igualmente continúo con la segunda capa de concreto simple y luego voy colocando las piedras, en este caso, no mayores a 10 pulgadas, de manera homogénea a lo largo de toda la zona, de todo el cimiento corrido. Bueno, ¿en qué proporción está el concreto simple? Está en la proporción de 1 a 10. 1 de cemento, 10 de hormigón. ¿Okay? La piedra, ¿hasta qué porcentaje? Hasta máximo un 30% del volumen total de la mezcla. Igualmente se recomienda que no sea piedra de río. Tiene que ser piedra de cantera. Luego, una recomendación, ¿no? No se tiene que tirar las piedras, se tienen que ir colocando las piedras a lo largo de todo, pues, el cimiento corrido. Evitar aglomerar las piedras en algunos sectores y evitar, pues, que se produzcan desplazamientos de los elementos verticales. Luego ya a partir del día siguiente, aquí tenemos, miren, el cimiento corrido, se procede a realizar el trazo, ¿no? El topógrafo procede a realizar el trazo del sobrecimiento. Voy a borrar esto. El trazo y encofrado del sobrecimiento. Ahí está. Ya saben que el espesor del sobrecimiento va a depender del ancho del muro que va a soportar. Se apuntala el encofrado, tanto en la base como en la parte superior. Y luego el vaciado, jóvenes, es similar al cimiento corrido que ya hemos visto. Se va colocando por capas de concreto simple y las piedras desplazadoras. La única diferencia que viene a ser la proporción. En este caso, la proporción cemento-hormigón es de 1 a 8. ¿No? En el anterior era de 1 a 10. Y ahora también cambia la proporción de las piedras. En este caso es un 25% del volumen total de la mezcla. ¿Sí? Entonces, 25% de piedra y el 75% estaría quedando de concreto simple. Igualmente se recomienda no usar piedra de río y el tamaño no mayor a 4 pulgadas. Luego aquí algunas recomendaciones finales. Se recomienda colocar o ubicar los agregados gruesos de tal forma que no dificulten la colocación del mortero y los ladrillos, ¿no? Es importante vibrar el concreto. Algunos piensan que porque es, pues, cimentación no se tiene que vibrar. No, sí se tiene que vibrar. Y todo concreto tiene que ser vibrado. ¿Para qué? Para evitar, pues, el exceso de aire que se puede provocar en la mezcla, producir en la mezcla. Luego, miren, aquí están colocando, hemos visto desmonte, ¿no? Aquí están colocando, obviamente parece una obra informal. Está prohibido, pues, colocar desmonte, ¿no? Tiene que ser piedra.
Pero quiero creer que están innovando aquí, ¿no? Porque ahora, pues, sus compañeros de tesis también están proponiendo, ¿no? Desmonte de demoliciones también para reemplazar este agregado grueso. Así que de repente están innovando estos señores. Pero no, pero está prohibido, ¿ah? Luego, los dos pasos anteriores tendrán mejoras con el uso de membranas plásticas. Entonces, esto es básicamente para aumentar la durabilidad de las cimentaciones, ¿no? Se puede usar membranas plásticas para impermeabilizar el cimiento y aumentar la durabilidad. Igualmente se recomienda utilizar el tipo de cemento que corresponda al suelo donde pues se va a realizar el vaciado de esta cimentación. Y bueno, chicos, miren este sobrecimiento. ¿Qué proporciones habrán usado aquí? Y encima están usando piedra redonda, ¿no? Que la piedra redonda es piedra de río. ¿Qué proporción estarán usando, chicos, de piedra grande? O de piedra, estos son, no sé, 99% de piedra, ¿no? Más o menos. Ya porque ahí ya no se ve concreto ya. Entonces, resumiendo, jóvenes, miren, para cimientos corridos la proporción es de 1 a 10. ¿Uno de qué? De cemento, 10 de hormigón, más 30% de piedra grande. Entonces, si 30% es piedra grande, 70% va a ser de concreto simple. Resistencia menor o igual a 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Y en los sobrecimientos, la proporción cemento-hormigón de 1 a 8 más 25% de piedra mediana, la resistencia menor o igual a 140. Recomendaciones finales, entonces, repito, no usar piedra redonda de río, ¿no? Porque no hay buena adhesión con el concreto si uso este tipo de piedra. No colocar piedras mayores a 10 pulgadas y respetar las proporciones, cantidades y tamaños de piedra. Estas son las normas para los que quieren profundizar sobre el tema que hemos visto el día de hoy. Bueno, y aquí hay una imagen, pues, ¿no? Donde las piedras han sido prácticamente amontonadas en la zona cercana a los elementos, al acero, a los elementos verticales, ¿no? Esto, pues, ya se ha dicho que tiene que estar colocada de manera homogénea a lo largo de todo el cimiento. Y bueno, ya para terminar, a ver, un solado se prepara se prepara como el concreto del cimiento corrido, pero sin agregados gruesos. La mezcla se llama concreto simple. Bueno, ya saben, un solado es concreto simple, que es cemento más hormigón más agua, y el cimiento corrido es concreto ciclopio, que vendría a ser el concreto simple más la piedra desplazadora. Los cimientos corridos, sobre cimientos corridos y subzapatas son preparadas con concreto ciclopio, constituido por cemento, agua, hormigón y piedras medianas o grandes. Los cimientos son elementos colocados en posición horizontal que tienen función estructural, ya que reciben las cargas y las transmiten al suelo. Y por último, es el concreto simple, cemento y hormigón, cuya mezcla se le agregan piedras grandes para cimientos, proporción 1 en 10 más 30% de piedra grande, o piedras medianas 4 pulgadas para sobrecimientos en la proporción de 1 a 8 más 25% de piedra mediana. Bueno, jovencitos, aquí estaríamos culminando la clase de hoy. Nos vemos entonces. Aquí estaríamos culminando la clase de hoy. Nos vemos entonces el día de mañana a las 3 de la tarde. Nos vemos, chicos. Gracias. Nos vemos, Carlos, Víctor, Rafael. Nos vemos. Nos vemos, Joel, Geraldine, Wilmer, Isabel. Nos vemos mañana. Nos vemos, Jordi.